Buenos días. ¿Están durmiendo? ¿Tienen sueño? Amados, yo quiero dar muchas gracias a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, a sus pastores, a sus líderes, por este privilegio que nos conceden de ministrar a este gran grupo de jóvenes, y gracias por sus atenciones. La verdad que nos hemos sentido sumamente, en el poco tiempo que tenemos, sumamente cuidados y atendidos y añoñados, de verdad, de manera muy especial. Así que gracias. Y sin más, vamos inmediatamente a la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia conmigo en Filipenses capítulo 3. Ya tuvimos una muy buena introducción para lo que vamos a hablar hoy en los cánticos y en este testimonio y oración de Müller que se nos leyó, y también en la oración que hizo el hermano. Ese estaba en más comunión que José Pablo, pero no lo digo. Ese ya estaba tocado por el Señor. Filipenses 3:7. Quiero que lea conmigo. Leo en la Biblia de las Américas, que es la versión que usa nuestra iglesia anfitriona. Leo: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. En el día de ayer nosotros comenzamos a considerar este tema de la ambición y vimos por un ejemplo de la Escritura muy claramente que una ambición es un deseo ardiente, vehemente, pero no cualquier tipo de deseo. Nosotros podemos desear muchas cosas en un momento dado con mucha intensidad. Estamos hablando de un deseo, como vimos, que supera todos los demás deseos, de hecho que nos limita muchas veces de perseguir otras cosas que deseamos mucho, porque esta la deseamos más. Es decir, es un deseo que está arriba en nuestra lista de prioridades. Pero no solo eso, es un deseo, como vimos en el caso del apóstol Pablo, para el cual organizamos toda nuestra vida con tal de conseguirlo. Nuestra vida se programa en pos de conseguir eso que nosotros ambicionamos. Y nosotros ayer dijimos que un deseo, una ambición, por lo tanto, puede ser negativa, y de eso hablamos en el día de ayer. Vimos cuáles son esas cosas que la palabra de Dios dice que no deben ser el objeto supremo de nuestro deseo. En sentido general, una ambición por las cosas de esta vida, por las riquezas, por los bienes, por la gloria y placeres de esta vida. Nuevamente, no estoy diciendo que esas cosas son malas, pero una ambición por esas cosas no solo es una ambición pecaminosa, sino, como vimos, la palabra nos advierte, al final del día traerá consecuencias terribles a nuestra vida. En el día de hoy, entonces, vamos a comenzar a ver cuáles son las ambiciones correctas, cuáles son las cosas que nosotros sí debemos perseguir con vehemencia en este mundo. Y vamos a comenzar hablando en esta mañana de lo que debe ser el objeto supremo de nuestra ambición, de lo que debe estar en la primera línea en la lista de nuestros deseos y anhelos, de lo que debe ser, si se quiere, la brújula que dirija todo lo que hacemos en nuestra vida. Y esa ambición es, por supuesto, la ambición por una relación más profunda con Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso es presentado en nuestro pasaje de una manera muy clara por el ejemplo del apóstol Pablo. Si usted mira su Biblia, y quiero que tengan su Biblia en su mano abierta allí, vamos a estar siguiendo ese pasaje de cerca. Fíjese que es un pasaje muy personal. Pablo está hablando en primera persona de él está hablando de él. Pero como vamos a ver por la palabra, el Espíritu nos está enseñando por el ejemplo de Pablo lo que debe ser la ambición suprema de todos los creyentes. Y hay dos cosas. Ese pasaje se divide. A mí me gusta, yo soy muy práctico, me gusta dividir las cosas para que sea más fácil seguir la secuencia de pensamiento. Hay dos
ideas claras en ese pasaje. Quiero que la vea conmigo, son las que vamos a desglosar hoy. En los versículos 7 al 8 nos presenta la preeminencia que tiene o debe tener la relación con Cristo para nosotros, esos versículos 7, 8 y 9. Y los versículos 9 y 10 nos presentan los privilegios que se desprenden de esa relación y que la hacen lo valiosa que eso debe ser para nosotros. Así que si usted mira versículos 8 y 9, Pablo comienza allí hablando del lugar preeminente que Cristo tenía en él para su vida. Y esto él lo hace por medio de 3 frases en esos 2 versículos, 3 frases que son increciendo. Él va llevándolo cada vez a un nivel más alto, para que tú entiendas la magnitud del valor, de la preeminencia que tenía la relación con Cristo para él. Y lo primero que nos dice en el versículo 7, si usted se fija, es que su relación con Cristo era más valiosa, él la atesoraba, la tenía por encima de todo lo que había sido importante para él antes de ser cristiano. Él dice en el versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, fíjese que él está hablando en pasado, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Y de qué está hablando Pablo? Todas las cosas que eran valiosas para él en el judaísmo antes de ser cristiano, y específicamente se refiere a eso que él mencionó en los 2 versículos que preceden este versículo 7, versículos 5 y 6. Mire conmigo. Eso que él dice allí, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y la verdad que nosotros leemos eso y como que, ok, y entonces, eso para nosotros no nos dice mucho, porque nosotros no vivimos en el tiempo y la cultura de Pablo. Pero esas cosas, si nosotros tuviéramos el tiempo, que no lo tenemos en esta mañana, yo le llevara cada una de esas cosas que Pablo dice allí, como cada una de esas era algo grande en los días de Pablo, y sobre todo en el tiempo y la cultura judía. Eso era algo asombroso. Pablo está diciendo, mira, yo era la gran cosa, eso es lo que le está diciendo, el big shot. Yo era, si lo quiere en términos más contemporáneos, él era la versión masculina de That Girl. ¿Te ha visto el hashtag That Girl? ¿Saben de lo que le estoy hablando? Eso es algo que anda por ahí en las redes de That Girl. Es la mujer que es como todas las mujeres quisieran ser, la que todo lo hace bien, la que todo le es perfecto, la que todo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo era la versión masculina de That Girl. Yo era ese que todo el mundo quería ser como yo. Yo tenía todo lo que todo el mundo podía desear. Si quiere, si no me entendió con esa, él era un Mark Zuckerberg de sus tiempos. Ese que todo el mundo dice, wow, mira ese muchachito tan joven y todo lo que ha logrado y todo lo que hizo. Él era un Elon Musk de sus días. ¿Está entendiendo? Él era ese tipo de persona que el mundo veía y decía, wow, oye, yo quisiera ser como él. Y Pablo está diciendo, todo eso que para mí era ganancia, todo eso que desde la perspectiva humana era valioso, era grandioso, todo eso lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y fíjese algo, y esto es algo que lo estoy recalcando desde ayer y lo voy a seguir recalcando. Pablo no está diciendo que esas cosas eran pérdida. Pablo no está diciendo que esas cosas eran malas. Él está comparando eso que su cultura valoraba, eso que para él mismo era valioso, era importante. Y él dice, cuando yo lo pongo al lado de Cristo y del valor que tiene Cristo, eso se vuelve tan insignificante que se convierte en número negativo. Ya no es ganancia, es pérdida, es negativo en comparación con el valor que tiene Cristo. Pero Pablo lo lleva todavía más lejos esto. Y él dice, no solamente toda esta cosa que en mi cultura, que para mí eran importantes antes, al compararla con Cristo, vienen a ser pérdidas, sino que literalmente, aún ahora, aún en mi vida de cristiano, cuando yo mido todas las cosas a la luz de Cristo, las estimo como pérdida. Mira el versículo 8. Y aún más, fíjese que él te quiere llevar más lejos. Lo que yo te dije antes, eso es, ya para un judío hubiera de, ¿qué? Pero él te dice, pero yo te lo voy a llevar más lejos, aún más. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús nuestro Señor. Todas las cosas, no es solamente eso, todas las cosas. Y esa palabrita todas allí en el griego muy importante. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? Todas significa, todas.
Ahora, ¿qué es todas? Piense por un momento. Porque otra vez nosotros leemos eso y lo pasamos como tan rápido por encima. Pablo está diciendo todas las cosas de esta vida, cuando yo la pongo al lado de Cristo y el valor que tiene Cristo, vienen a ser como pérdida. Pero ¿qué es ese todas las cosas? ¿Qué es toda la cosa? ¿Qué es toda la cosa? Dime una cosa de esta vida. ¿Perdón? ¿Dinero? Pablo dice, el dinero yo lo pongo al lado de Cristo, eso es pérdida. ¿Qué más? Dime otra cosa. Pareja, matrimonio, novia, eso al lado de Cristo, eso es pérdida. Ponle ahí lo que tú quieras. Aún las cosas legítimas y buenas de esta vida, familia, trabajo, estudio. Oigo otra vez, no estamos diciendo que esas cosas son malas, eso no es lo que Pablo está diciendo. Esas cosas son buenas y tienen su lugar y podemos desearla y podemos perseguirla. Pero lo que Pablo está diciendo, cuando yo pongo todas las cosas al lado de Cristo y lo comparo, todas las cosas, el valor de Cristo es tan grandioso que eso viene siendo negativo. Todas las cosas, joven. Todo, piensa en lo que para ti es sumamente valioso, eso al lado de Cristo, dice. Que los dominicanos ganen la Serie del Caribe, eso es pérdida. La final de la FIFA. Ay, si yo preguntara aquí, ¿cuánto faltaron el domingo de la final de la FIFA a su iglesia? Yo no voy a preguntar, pero la voy a dejar caer. Usted ha visto el sticker que dice, dejo esto por aquí, me retiro lentamente. Porque yo sí conozco muchos jóvenes, las iglesias estaban casi vacías el domingo de la final de la FIFA. ¿Por qué? Porque no lo pusieron al lado de Cristo y le pasó como Pablo. Pablo dice, la final de la FIFA, la final de la Copa Mundial de Fútbol, eso al lado del incomparable valor de crecer en mi relación con Cristo, eso es, y eso lo lleva a lo tercero que él dice, basura. Míralo ahí, eso es lo tercero. Él sigue aumentando. Cristo es tan valioso para mí que todo lo que era valioso en el judaísmo, todo por lo que yo era el big shot, todo eso se volvió pérdida. Cristo es tan valioso para mí que todas las cosas de esta vida, cuando yo la comparo con Cristo, se ven como pérdida. Pero todavía más, dice, el Cristo es tan valioso, y todo lo tercero ya, a donde Él lo quiere llevar, que todo puesto al lado de Cristo, en comparación es basura, literalmente estiércol, joven, excremento, pupú, por si no me entendiste, eso es lo que Él está diciendo. Y de nuevo, Pablo no está diciendo que todas las cosas son basura. Eso no es lo que él está diciendo. Pablo no está diciendo que todas las cosas no sirven. Eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo que aún la cosa buena, todo lo bueno que este mundo puede ofrecer, que Dios creó, todas las cosas buenas que Dios creó para que las disfrutemos, cuando yo lo mido a la luz, lo pongo en comparación con Cristo, viene teniendo un valor equivalente a una letrina. Eso es lo que está diciendo Pablo. Se convierte en el valor que tiene un pozo séptico en comparación con el valor que Cristo tiene para mí. Ahora yo te pregunto, joven, ¿ese eres tú? Si nosotros medimos esto en términos de lo que, como describimos una ambición, lo que Pablo está diciendo, mi mayor ambición es Jesucristo. Aquello que yo valoro por encima de todo, aquello que yo persigo por encima de todo es mi relación con Cristo. De hecho, Él lo dice más abajo, si usted mira versículos 12 al 14, Él dice, lo que yo persigo en esta vida ante todo es Cristo. Míralo ahí, lo leo rápidamente, aunque no es parte de nuestra exposición. No que ya lo haya alcanzado o que ya sea perfecto, sino que sigo adelante a fin de alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Yo tengo una meta en mi vida, una sola. Esa es mi meta suprema. Todo lo demás es secundario. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La ambición de Pablo era perseguir a Cristo. Y déjame decirte otra vez, joven, eso no es solo Pablo. Esa debe ser la meta suprema de todos los creyentes. Y te lo voy a probar. Si tú eres cristiano,
Ese es el valor que debe tener Cristo para ti. El Señor Jesucristo comparó dos parábolas, hizo dos ilustraciones de cómo es entrar en el reino de los cielos, y dices como un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo, y ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía. En otra palabra, tuvo todo por basura con tal de conseguir ese terreno para obtener ese tesoro. Y luego nos dijo, el reino de los cielos es como un mercader que compraba buenas perlas, que un día encontró una y dijo, esta es la de verdad. Y fue y vendió su colección completa. Todo lo que él valoraba lo cambió por esa única perla. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cristianismo, joven, se trata de tener a Cristo como tu supremo bien, como lo más importante de tu vida. Un cristiano es un individuo cuyos ojos han sido abiertos para ver que Cristo vale más que todo y que está dispuesto a dejarlo todo por perseguir a Cristo. Y si ese no es tu caso hoy, tú no eres cristiano. Y déjeme decirle, yo sé que la iglesia de Cristo está llena de gente que no valora a Cristo de esa manera. La iglesia de Cristo está llena, y sobre todo muchos jóvenes que están en la iglesia de Cristo están siguiendo a Cristo no porque ven el valor, no porque consideran a Cristo en todo su esplendor y gloria, sino porque la alternativa es peor. Hay mucha gente que es cristiana porque ellos entienden que o me convierto a Cristo o me voy para el infierno. Y como yo no quiero irme para el infierno, bueno, pues vamos a coger el menor de dos males y vamos a venir a Cristo. Yo sé que hay mucha gente así en la iglesia, porque yo he oído gente decir eso. Bueno, es que hay que convertirse porque si no, no va para el infierno. Si esa es la razón por la que tú estás en el cristianismo y en la fe, entonces déjame decirte, tú no eres cristiano. Cristianismo se trata de ver a Cristo como lo más glorioso, como lo más deseable, como tu mayor ambición. Déjame citarte las palabras de Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones, comentando en este pasaje precisamente, dice lo siguiente, cito: lo que diferencia al verdadero cristiano de todas las demás personas del mundo es que su mayor ambición es Jesucristo. Todo el mundo desea algo y está ansioso por lograr algo. Es normal que tengamos deseos y ambiciones de muchas cosas en esta vida, pero un cristiano es uno que puede decir que su mayor ambición, su mayor anhelo, aquello que desea por encima de todas las cosas es conocer más a Cristo. En comparación con esto, todo lo demás se vuelve relativamente sin importancia. Un cristiano es alguien que con gozo, joven, renunciaría a todo si al hacerlo puede obtener un conocimiento más profundo y una comunión más cercana con Jesucristo. Termina la cita. Y vuelvo y te pregunto, joven, ¿ese eres tú? Tú puedes decir como Pablo, en comparación con el valor que tiene Cristo para mí, todo resulta basura. Y quizás si tú no puedes decir eso hoy con una conciencia limpia, tranquila, diciendo eso es así, pastor, en mi vida, es porque tú no has visto. Tus ojos no han sido abiertos todavía, o tú no te has sentado a analizar lo que Cristo es, lo que Cristo representa. Y en ese sentido este pasaje es maravilloso para nosotros, porque Pablo no solamente nos presenta la preeminencia de Cristo aquí, el lugar preponderante que debe tener Cristo, el valor que debe tener, sino que Él nos dice el por qué. Y en los versículos 9 al 11, mira tu Biblia conmigo, Pablo nos presenta allí los privilegios que obtenemos de buscar a Cristo, de tenerlo como nuestro mayor tesoro. Esto es un resumen, estos versículos 9 al 11, de lo que Cristo ofrece a los hombres, que lo convierte en el bien más preciado que podamos tener en esta vida, que lo hace superior a todo lo que tú puedas conseguir o alcanzar. Si nosotros usamos la misma ilustración del Señor de un tesoro, el reino de los cielos como un tesoro, lo que Pablo presenta aquí son solo algunas de las joyas y las gemas que encontramos en ese tesoro, por el que decimos, wow, esto vale más que todo, voy a ir a cambiarlo todo por esto. ¿Y cuáles son esas gemas? Eso que Cristo nos ofrece. Lo primero que Pablo nos presenta allí, te voy a enseñar 5 cosas allí. Lo primero que él nos dice que obtenemos de esta relación íntima, personal, de buscar primero a Cristo, es la justificación. Mira el versículo 9. Vamos a leer desde el 8. Dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor,
porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, y agarra aquí, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y déjame decirte, joven, si Cristo no nos ofreciera nada más, y vamos a ver 4 beneficios asombrosos más que Pablo nos presenta aquí, pero si Cristo no nos ofreciera nada más, solo esto ya hace que Cristo valga más que todo lo que este mundo ofrece. Él está hablando allí de ser justificados en Cristo. Estamos hablando allí, joven, de que se ha resuelto el problema más grande, de hecho el único problema real que tienen los hombres en este mundo, que es el problema del pecado. Quizá ustedes han oído la frase, esa frase generalmente son los viejos, pero puede ser que alguno de ustedes la conozca, de que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Usted ha oído esa frase? Esa frase tiene mucho sentido, Es una manera de consolarte ante los males que vienen en este mundo. No hay mal que dure 100 años. Olvídate que va a pasar. Todo pasa en este mundo, hasta la ciruela pasa, dicen por ahí. Todo pasa. Pero aún si no pasa el mal, adivina qué, no hay cuerpo que lo resista. O sea que como quiera tú te vas a morir y se acabó el mal que tú estabas padeciendo ya. Olvídate de eso. Tú vas a salir de cualquier mal de esta vida, sea porque él se acabó o te acabaste tú, pero vas a salir de él. Ahora usted sabe lo único a lo que no aplica ese refrán, al problema del pecado. El problema del pecado es un problema que tú lo vas a tener todos los años que tú vives en este mundo. Tú puedes vivir 120 años y 120 años vas a tener que lidiar con el problema del pecado. Pero eso no es lo más grande. Es que después que te mueras, ahí es que ese problema se hace serio. Porque entonces donde nos tendremos que parar delante de un Dios 3 veces santo a dar cuenta por ese pecado. Joven, ese es el problema serio de los hombres. El problema no es qué vamos a comer, el problema no es qué vamos a beber, el problema no es dónde vamos a vivir, el problema no es nada de esas cosas con las que nosotros nos afanamos y nos angustiamos. Nuestro problema es que hay un juicio inminente, hay un día donde nos pararemos delante de Dios a dar cuenta, y ese día nadie está preparado para ese día, a menos que seamos vestidos con la justicia de Cristo. Cristo Jesús vivió la vida perfecta que el Padre demanda y está dispuesto a imputarnos su justicia. Y no solo eso, murió en la cruz del Calvario como un cordero sin mancha, se dio para que nuestro pecado sea lavado. Cristo nos ofrece ser justificados, ser perdonados y que se nos impute su justicia. Y como te dije, mira, si eso fuera lo único que Cristo ofrece, ya eso lo hace más valioso que todo. Fue el mismo Señor que dijo, oye, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? Yo no sé si tú estás entendiendo. Otra vez que nosotros leemos los versículos y como que no nos detenemos a pensar. El Señor está diciendo, joven, mira, imagínate que tú consigues todo lo que se puede conseguir en este mundo. Estamos hablando de todo el dinero, todos los cuartos del mundo son tuyos, todo. Tú el que tiene cuarto en el banco fuiste tú que se lo prestaste y te lo debe a ti. Todos los cuartos del mundo son tuyos toditos. Tú tienes toda la fama del mundo. Tú eres la persona con más likes en las redes. Tú eres el que tiene más seguidores en todos los lados. Tú eres la persona más popular en todos los círculos que se pueda hablar. Tú tienes toda la fama, toda la reputación. Tú tienes todo el poder. Tú eres quien gobierna el mundo y se hace lo que tú quieras. Y el Señor dice, si tú tienes todo eso, y después mueres en tus pecados, tú hiciste un mal negocio. Eso no te va a servir de nada por la eternidad. Lo más valioso es Cristo, porque Cristo te libera de tu problema más grande, que es el problema del pecado por medio de la justificación. Así que si volvemos al pasaje, el apóstol Pablo nos dice, ¿por qué Cristo era tan valioso para él? Bueno, lo primero es porque en Cristo obtenemos la justificación, pero no solo eso, Pablo sigue argumentando aquí, nos dice que Cristo es lo más grandioso, debe ser nuestra mayor ambición, porque a través de Cristo obtenemos también la comunión con Dios. Mire el versículo 10, esa es la idea cuando él dice y conocerle a él. Siga la secuencia, versículo 8, todo lo tengo por pérdida y basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que por la ley, a fin de conocerle, lo que dice el pasaje, como traduce la para conocerle. Es decir, aún la justificación no es un fin en sí misma.
Es un medio para la comunión con Dios. Yo necesito ser justificado no solamente porque hay un infierno que evitar, es porque mi pecado me separa de Dios. Y cuando yo soy justificado, entonces entro en la comunión con Dios. Y de eso es que Pablo está hablando cuando él dice y conocerle a Él. Fíjese que Pablo no está diciendo conocer de Él. Él no está hablando de tener información sobre Cristo. Él está hablando de una relación íntima con Cristo. Cristo es más valioso porque yo puedo tener comunión con Dios, porque a través de Él yo puedo tener una comunión íntima. De hecho, la palabra conocer allí es la que se usa en la Biblia como eufemismo para la relación íntima entre las parejas casadas. Está hablando de la relación más íntima, más profunda que se puede tener, y eso es lo que Pablo está diciendo. Y ese es en realidad, joven, el beneficio más grande que tenemos de Cristo, una vida de comunión con Dios, porque al final eso es lo que trae plenitud a nuestra vida. Como lo dijo Agustín, oiga cómo lo expresó Agustín esta realidad: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. La vida, lo vimos ayer y lo vamos a seguir viendo. Mire, si algo que yo te voy a repetir en estos mensajes, en todo sin excepción, es eso: la vida se trata de Cristo. Lo que trae plenitud, lo que trae gozo, lo que trae deleite es Jesucristo. El Señor lo dijo, el salmista lo dijo, Salmo 16:11: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Joven, nosotros otra vez vivimos en un mundo que está diseñado para hacerte creer que tu felicidad, que tu plenitud depende de muchas cosas. Y por eso vivimos vueltos locos persiguiendo esa cosa. Y de nuevo, no es que está mal que sigamos eso, pero tú tienes que entender, nada, absolutamente nada de este mundo te va a dar felicidad y plenitud, solamente Jesucristo. La felicidad, tu deleite, tu dicha, tu plenitud en este mundo depende de qué tan profunda es tu relación con Cristo, no de nada más. Y te lo voy a decir de nuevo, sobre todo ustedes en este contexto, joven: el matrimonio no trae la felicidad del hombre, Cristo es que hace feliz al hombre. Tú no conoces gente casada que son infelices, porque yo te enseño un reguero de gente infelizmente casada. Tú no has visto las estadísticas de divorcio aún entre cristianos, porque entramos en el matrimonio creyendo que ahí vamos a encontrar la felicidad. Si tú no eres feliz y pleno como está ahora, un marido, una mujer no te va a hacer feliz. Solo Cristo trae plenitud. El matrimonio y todo lo demás, la fama, el prestigio, como decíamos ayer, las riquezas, esos son perks, esos son extras. Pero lo que llena, extras que Dios puede, de hecho, puede o no puede en su gracia darte. Pero el que tú tengas o no tengas esas cosas no te hace menos pleno, porque la plenitud de vida está en Jesucristo. Y si tú persigues una relación íntima y vibrante con Cristo, tú vas a tener una vida plena, aunque a ti te falte todo lo que tiene todo el mundo. Si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo, lo que necesitas para una vida plena. Tú no tienes que estar mirando lo que tiene el otro, lo que no tiene el otro. Mira a Jesucristo, halla tu plenitud en Él. Otra vez, mientras más profunda sea tu relación con el Señor, más plena, más gozosa, más dichosa será tu vida en este mundo, tenga lo que tenga y no tenga lo que no tenga. Y esto es sumamente importante. Y a mí me llama la atención que cuando Pablo escribió esto, de que él estaba persiguiendo su relación con Cristo, Pablo tenía aproximadamente 30 años ya de cristianos. Oye lo que yo te estoy diciendo. Pablo tenía 30 años siendo cristiano. No solo eso, Pablo había tenido experiencia con el Señor que tú y yo posiblemente nunca tendremos. Pablo había visto al Señor, se le apareció no solo en Damasco, la Biblia dice que se le apareció en otras ocasiones. Pablo llegó a hablar con el Señor literalmente de tú a tú. Y aún así, a mí me llama la atención que Pablo está diciendo: yo prosigo, yo sigo buscando más de esa comunión. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que no hay límite. Que tú nunca vas a llegar a un momento de tu vida donde tú digas: ya yo llegué a donde se podía llegar en mi experiencia con el Señor. Eso no existe. Estamos hablando de un Señor infinito. Yo soy de los que cree que ni siquiera en la eternidad nosotros vamos a llegar a ese momento donde diremos de que ya llegamos donde se podía llegar. Ya crecimos hasta donde se podía crecer en nuestra relación con Cristo. Eso nunca va a llegar, porque si ese fuera el caso, o Él no sería infinito o nosotros seríamos Dios también. Joven, lo que yo te estoy diciendo es que siempre hay oportunidad para crecer.
en tu relación con Cristo. No importa los años que tú tengas de convertido, no importa las experiencias que tú hayas tenido en tu relación con Dios. Mira, esto es un manantial que no se acaba. Siempre hay oportunidad para nuevas experiencias, para nuevos momentos de intimidad con el Señor que te lleven a niveles. Y yo no sé si ustedes están entendiendo, porque yo sé que muchos cristianos viven un cristianismo mediocre, que a lo mejor ni saben de lo que yo le estoy hablando. Pero es precisamente por eso, porque estamos persiguiendo otras cosas que antes que el Señor. Pero cuando tú haces de Cristo tu mayor tesoro y lo persigues, mira, el Señor te va a dar experiencias en tu vida que tú vas a creer que tú te estás volviendo loco a veces. Yo te lo digo, mira, yo he tenido, y no me estoy aquí dando como la gran cosa, pero en la gracia del Señor, el Señor me ha dado experiencia con Él, donde yo he dicho, mi madre, esto debe ser lo que siente la gente cuando se da una nota. Porque una euforia que yo siento a veces, o sea, como, wow. Yo he tenido momentos donde yo ni siquiera he podido dormir y yo he dicho, ay Señor, pero ya déjame dormir, por favor, porque cuando salgo, por ejemplo, de momentos como este, momentos donde yo he sido confrontado con la palabra, yo estando sentado como ustedes ahí, yo de ese lado ahí, y he sentido a Dios hablarme y mi alma ha sido elevada a niveles que yo, wow. Joven, siempre hay más que buscar. Y ese es el bizcocho de la vida cristiana, de la vida en sentido general. Pero vamos a avanzar, que me estoy retrasando mucho. Pablo nos deja ver aquí que Cristo nos ofrece la justificación, nos ofrece esa comunión con Él que trae plenitud y gozo. En tercer lugar, Él nos dice que Cristo es lo más valioso por el poder que está disponible en Él para nosotros. Mira el versículo 10, y conocerle a Él y el poder de su resurrección. Y cuando Pablo habla aquí del poder de la resurrección, no está hablando de la resurrección escatológica, de que vamos a resucitar allá. Eso lo va a decir en el versículo siguiente, lo vamos a ver en el 11. Pero él está hablando allí del poder que actúa en nosotros ahora mismo. Joven, la vida cristiana es una vida sobrenatural, es una vida de poder. El problema de nosotros es que se lo hemos dejado todo eso a los pentecostales, que son los únicos que hablan del poder. ¿Quién le dijo a usted? La vida cristiana es una vida de poder. El problema es que nosotros estamos ciegos y no vemos. Cada vez que yo veo un cristiano diciéndome que yo no puedo, ¿cómo que tú no puedes? Si el poder de Dios está en nosotros y opera a través de nosotros. Yo le he dicho a jóvenes, pero los impíos lo hacen, no lo vas a hacer tú que tienes a Cristo. ¿Cómo es que impíos hacen cosas y cristianos dicen que no la pueden hacer? Oye, el problema es que no nos damos cuenta. Por eso es que Pablo oró por eso. Oye esto, Filipenses 1, 19 al 20, Pablo dice, él está orando en ese pasaje, y su oración es precisamente que Dios abra nuestros ojos para que podamos comprender tres cosas. Él dice allí, pero yo me voy a concentrar en la última, que es el poder. Él dice, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Ese no es un poder que opera, es el poder que está ahora en nosotros y a través de nosotros. Un poder, dice él, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Era como que no encontraba cómo explicarte lo grande que es esto, y empieza a amontonar palabras, la eficacia de la fuerza de su poder, y entonces te da la ilustración, la cual obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. El poder, el mismo poder que resucitó a Jesús, joven, opera en tu vida y está disponible para ti, para todo lo que Dios te ponga delante y te ha llamado a hacer. Todo está el poder de Dios que resucitó a Jesús. Ese poder obra en nosotros en muchísimas maneras. No tengo tiempo para leerte los versículos, pero te voy a decir cuáles son. En 1 Pedro 1:5 dice que ese poder es el que nos mantiene firme en los caminos del Señor. Ese poder en Efesios 6, 10 al 11 nos ayuda a resistir los ataques del diablo. Los creyentes no estamos a merced de un diablito que hace con nosotros lo que quiere. No, el poder de Dios está en nosotros para resistir lo que sea que el diablo traiga contra nosotros. El poder de Dios nos capacita para ministrar en 2 Timoteo 1, 6 a 7, en 1 Pedro 4, 11. Y yo tengo que hacer una pausa ahí, joven. Porque la verdad es que mi única esperanza, joven, mi única confianza cuando yo me paro aquí es esa. La gente me ve aquí y como, que este pastor y cómo habla, joven, yo no puedo hacer esto. Créeme que antes de yo subirme aquí, yo me estoy muriendo, temblando literalmente, porque yo sé que yo no puedo pararme aquí y hacerte ver cosas que son demasiado grandes para la mente humana. Pero mi única esperanza es que Dios me ha prometido que su poder va a obrar, que cuando yo te voy a hablar a los oídos, su espíritu va con poder a obrar en tu vida. Ese es el poder que está disponible, y por eso los cristianos han hecho cosas asombrosas. De eso vamos a hablar mañana, pero ya le dieron un ejemplo de Müller. ¿Cómo es que este hombre, y le faltó lo más grande,
Que Müller hizo todo eso sin nunca pedir un centavo a nadie. Solamente le oraba a Dios. Eso es lo más asombroso de Müller. Müller tuvo 10,000 huérfanos y todos esos colegios lo sostuvo todo sin ninguna fuente de ingreso aparente, porque él no tenía nada de dónde sacar dinero, simplemente llegaban ofrendas y él nunca le pidió a nadie, solo le pedía a Dios. Y uno pregunta, ¿y cómo hombres hacen eso? Hombres que saben que hay un poder asombroso, joven, que tú puedes hacer más de lo que tú te imaginas. Nosotros es que limitamos lo que podemos hacer. Es el poder de la resurrección que obra en nosotros. No solamente eso, ese poder opera en nosotros para ayudarnos a resistir cualquier prueba o adversidad, 2 Corintios 4:11. Óyeme, a través de la historia, los cristianos han dejado al mundo con la boca abierta, diciendo, ¿y qué gente de diantre son estas? Porque los cristianos pasan por lo que sea, firme, y aguantan lo que sea, firme. ¿Por qué? No es por su fuerza, por el poder de Dios que opera en nosotros. En nuestra debilidad, en nuestro padecimiento, en nuestro sufrimiento se evidencia el poder de Dios que hay en nosotros para resistir lo que sea. Donde se demoronan los hombres, los cristianos se permanecen firmes en el poder de Dios. Ese poder de Dios opera en nosotros sobre todas las cosas para llevarnos a vivir una vida piadosa. Y ese sí te lo voy a leer, 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Tú sabes por qué te leí eso? Porque ahí está la conexión. ¿Cómo es que viene ese poder? ¿Cómo es que yo recibo ese poder? ¿Cómo es que yo soy saturado de ese poder? Por el conocimiento, la comunión de aquel que nos llamó. ¿Tú sabes por qué el cristianismo de la mayoría de los jóvenes en la iglesia es un cristianismo mediocre otra vez? Donde no experimentamos ese poder, donde no hacemos las cosas asombrosas que pudiéramos hacer, donde no vivimos allá arriba en un high espiritual todo el tiempo, simplemente porque descuidamos la comunión con el Señor, porque es a través de la comunión. Fíjese que esto es toda una secuencia. Cristo me ofrece justificación, que me abre la puerta a la comunión, que hace disponible para mí el poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida. Y ese poder a su vez, como ya te dije, nos capacita para resistir toda adversidad. Y es lo cuarto que Pablo menciona. Estamos acabando, no se preocupen. Mire el versículo 10. La cuarta gema que hay en ese tesoro, dice Pablo, pues leo el versículo 10 entero de nuevo. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo así, Pablo? ¿Tú perseguías la participación en su padecimiento? No, Pablo no era masoquista. Pablo no buscaba padecer. Te puedo dar una prueba de ello. La Biblia dice que Pablo tenía un momento dado de su vida un aguijón en la carne, que aunque no sabemos lo que era, en realidad no sabemos lo que era, pero sabemos que no era algo agradable. Era algo que molestaba, que irritaba a Pablo, era algo que le causaba dolor de alguna manera. Y por eso dice que Pablo le pidió 3 veces a Dios que lo quitara. Pablo no era un masoquista que buscaba padecer. Sin embargo, Pablo estaba consciente de que parte del combo de seguir a Cristo implica padecer. El Señor lo dijo claramente: porque ustedes no son del mundo, el mundo los va a aborrecer. Juan 15:19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y por eso los discípulos siempre vieron el padecimiento. Aún el padecimiento en la vida cristiana es un privilegio y es un motivo de gozo. Eso es increíble, cómo Cristo cambia hasta nuestra perspectiva del padecer. ¿Por qué? Porque precisamente la Biblia dice, es una evidencia de que somos cristianos. Es una evidencia de que olemos a Cristo. Yo siempre le digo a mis hijos, y te lo voy a decir a ti, joven, óyeme, el día que tú comiences a ser popular entre los impíos, revísate. Si tú te dices que eres cristiano y tú eres la más popular, el más popular entre los impíos, revísate. Porque eso quiere decir que tú te estás pareciendo a ellos, no a Cristo. Porque el mundo ama lo suyo, pero aborrece lo que es de Cristo. Si tú eres muy seguido en las redes por los impíos, revísate, joven. Porque tú no estás oliendo a Cristo. El olor a Cristo al impío es olor a muerte, dice la Biblia. Por eso tenemos que tener cuidado.
el cristianismo siempre nos va a traer la persecución, la afrenta, pero es un privilegio. ¿Por qué? Porque evidencia que estamos mostrando a Cristo en nuestra vida. Y no solo eso, sino porque hay recompensas eternas. El Señor Jesucristo dijo: regocijaos y alegraos cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Por eso los cristianos siempre vieron el padecimiento por causa de Cristo como un privilegio. Es parte del paquete, pero es parte de los privilegios que el Señor nos da, por el cual tendremos recompensas eternas. Ahora, yo estoy convencido, y el pastor John Piper está de acuerdo conmigo en esto. ¿Te oyó? John Piper está de acuerdo conmigo en esto. Sí, porque yo prediqué sobre eso y después oigo un mensaje donde Piper lo dice, hasta que se demuestre lo contrario, lo copió de mi mensaje fue. Yo predico de eso y después oigo un mensaje de Piper: ay, mira copiándome. Pero lo que Piper está de acuerdo conmigo es que el padecer por Cristo no es solamente padecer persecución de los impíos por ser cristiano. Todo padecimiento, aún los padecimientos normales de esta vida, que un cristiano padece de tal manera que Cristo es exaltado y glorificado, es un padecimiento por causa de Cristo. Y estoy hablando de los padecimientos normales. Estoy hablando de una deformidad que tú tienes en tu cuerpo, que no te gusta como tú eres, sea congénito o sea adquirido. Si tú vives con eso de tal manera que se muestre que tú estás pleno, satisfecha en Cristo, entonces eso es un padecimiento por causa de Cristo. Tú estás glorificando a Cristo. Estamos hablando aquí de cosas como una pérdida material o familiar importante. Estamos hablando aquí de cosas como una soltería involuntaria, prolongada, pero tú mantienes esa soltería sin amargarte, sin deprimirte, sino mostrando tu gozo, tu deleite, tu plenitud en el Señor, usando esa soltería, como te dije ayer, para lo que Dios la tiene diseñada, que para que sin impedimento le sirva, para ser una sierva, un siervo que está de lleno metido en la obra de Dios, en todo lo que puedes hacer. Cuando tú usas tu soltería, sí, aún no sea algo agradable para ti, aún sea un aguijón en la carne, eso es un padecimiento por causa de Cristo, porque tú estás dando gloria a Cristo con eso. Aún cuando el médico te dice que te vas a morir y tú te encuentras en el valle de sombra de muerte por la razón que sea, si tú lo haces de una manera, si tú enfrentas la muerte de una manera que muestra la gloria de Cristo, eso es un padecimiento por causa de Cristo y recibirás su recompensa. Mira, yo esta semana oí un testimonio asombroso. Una hermana se fue a hacer unos estudios, el médico le manda a hacer unas pruebas de cáncer. Él asumía que ella no sabía que eran de eso, pero ella sabía. Y cuando llega el resultado lo ve positivo. Ella lo lleva al médico y se lo da. Y el médico, siendo político, no sé, tratando de saber cómo decirle, comienza a decirle: bueno, hay unas cositas aquí que tenemos que tomar en cuenta. Y ella le dice: doctor, yo sé lo que eso dice. Yo sé que dice que yo tengo un cáncer. Pero usted sabe qué, este cuerpo de Cristo, Él puede hacer con él lo que quiera. Si Él me quiere sanar, me va a sanar. Y si no me sana, yo sé para dónde voy. Yo sé que morir es ganancia. Eso es un padecimiento por causa que yo me imagino que a ese médico se le cayó la boca. Porque créeme que yo como médico sí he visto cómo la gente toma esa noticia. Pero glorificar a Cristo en momentos como ese, eso es un padecimiento por causa de Cristo que redundará en una gloria eterna, lo cual nos lleva a lo último, y con esto acabamos. Si usted mira, la última joya que Pablo dice que encontramos, y no son las únicas, pero él menciona 5 que hacen a Cristo más valioso que todo. Tenemos la justificación, tenemos la comunión con Dios, tenemos el poder de Dios obrando en nosotros, tenemos aún una perspectiva nueva de los padecimientos, enfrentamos los sufrimientos de la vida con una nueva visión. Y finalmente Cristo nos ofrece la glorificación. Mira el versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y Pablo está hablando aquí de la esperanza futura de los creyentes. Nuestra esperanza, joven, es que un día seremos levantados en gloria. Yo siempre le digo a los creyentes, es verdad, nos angustiamos y eso es normal, eso es humano cuando llegan las dificultades, pero nosotros tenemos que aprender a levantar los ojos y mirar lo que viene, hermano.
Nuestra vida no termina enfermo, nuestra historia no termina enfermo, no termina con cáncer, nuestra historia no termina con depresión, nuestra historia no termina, lo que sea que te está angustiando ahora, tu historia no termina así, tu historia termina reinando con Cristo por los siglos de los siglos, en un cuerpo glorioso que ya no sabe lo que son achaques, en un lugar glorioso donde no hay nada malo, y lo más glorioso de todo es que estaremos con el Señor. Ese es el fin de tu historia. Y eso nos lo ofrece Cristo. Así que fíjate por qué Cristo es lo más valioso. No solamente te dará, y eso es algo que yo quiero que tú lo entiendas, Cristo no solamente te ofrece la mejor vida que tú puedas tener aquí, es la vida con Cristo, sino que después de la mejor vida que puedas tener aquí, entonces gloria eterna en la presencia del Señor. ¿Tú estás viendo? Puede haber algo más valioso. O sea, dime con qué tú vas a comparar eso que Cristo ofrece. Por eso que Pablo dice, oye, cuando yo mido lo que Cristo me ofrece, todo lo demás es excremento. Viene siendo como excremento a la luz de lo valioso que es esto. Y vuelvo y te pregunto, joven, ¿ese es el valor que tiene Cristo en tu vida? Te voy a hacer unas preguntitas sencillas, solo sencillitas, breves, se me ocurrieron ahorita, de cómo tú puedes evaluar si verdaderamente Cristo es eso, es ese gran tesoro para ti. Algo tan sencillo como, ¿qué es lo primero que llega a tu mente cuando tú te levantas en la mañana? Es Cristo. Cuando tú tomas tu celular, porque yo sé que la mayoría de nosotros lo primero que hacemos es que nos levantamos y agarramos el celular. Pero ¿qué es lo primero que tú hables? Porque eso no necesariamente está mal. Tú abres la aplicación de Biblia, mira, yo te la tengo al lado, o el WhatsApp. ¿Qué es lo primero que tú quieres oír? ¿La voz de Cristo o lo que me dijeron los panas? ¿Qué es lo primero que tú estás buscando? No solamente eso, ¿qué es lo que ocupa tu mente durante el día? Viene a tu mente los pensamientos de Cristo, de quién Él es, de lo que Él te ofrece. ¿De qué hablas? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué tú hablas todo el día? ¿Está Cristo en tus conversaciones? ¿Está lo que Él ofrece en tus conversaciones? Eso muestra si Él es tu tesoro. Todavía más, joven, le das prioridad a las cosas que te ayudan a crecer en la comunión con Cristo. Tú participas de todos los cultos de tu iglesia. Porque déjame decirte, cada uno de ellos es un medio de gracia que Dios te ha dado para tú profundizar y crecer en la comunión con el Señor. Y la razón por la que muchos jóvenes viven que parecen bebecitos en Cristo es porque si acaso van el domingo a un culto. Pero tu iglesia tiene muchísimas actividades que están diseñadas para ayudarte a crecer en esa relación con el Señor. Y si tu relación con el Señor es verdaderamente lo más valioso, eso debe verse en que esas son prioridades para ti. Y que tú tienes eso como una prioridad. Es verdad que pueden haber momentos que tenga obstáculos, pero tú lo buscas como una prioridad. Así que vuelvo y te pregunto, joven, ¿hay algo que tú dejas que se meta en tu relación con Cristo? Si ese es el caso, joven, tú estás cambiando lo infinitamente glorioso por lo que es letrina al final del día en comparación con esto. Que Dios nos dé la gracia, joven. Y mira, yo puedo gatarme aquí como me gaté. Mire, con el frío que hace yo estoy sudando. Pero si Dios no te abre los ojos, que Dios nos abra los ojos y nos deje ver la gloria de Cristo. Padre, Señor, como hemos dicho, no importa la fuerza, la vehemencia, la intensidad humana con la que tratemos de expresar estas verdades, oh Señor, no somos capaces por nosotros. Abre nuestros ojos, sigue abriendo nuestros ojos aún más para seguir viendo la gloria de Cristo Jesús. Ayúdanos a tenerle como nuestra mayor ambición. Ayúdanos a ver tu gloria en la faz de Cristo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.